Muy buenas tardes, amados. Que Dios les bendiga. Nos da gozo volver a estar en contacto con ustedes por este medio. Días difíciles que nos están tocando vivir. Muy difíciles, iglesia. Nosotros estamos orando por cada uno de ustedes. También estamos ante la situación, en angustia ante la situación que está viviendo nuestro país, que está viviendo nuestra sociedad. Es por eso que para esta tarde nosotros escogimos como tema para esta sesión de consejería pastoral, escogimos las claves o la clave para vencer la depresión en estos tiempos tan llenos de angustia. Los fenómenos que estamos viviendo nos han provocado una terrible depresión. Los tiempos que estamos viviendo a la gente le tienen angustiada y muy deprimida. Quiero leer. En esta sesión no es predicación, aclaro. Es una sesión de consejería espiritual en la que quiero que abordemos el tema de la depresión, de la tristeza, de la angustia que nos ha generado, que nos ha traído al corazón como consecuencia y como efecto el estar todos los días encerrados, los que pueden estar encerrados, la angustia que ha traído la incertidumbre en el futuro, porque a todos nos las trae, iglesia. Mis amados, mi querido remanente, nosotros también nos llegamos a sentir angustiados. La depresión es uno de los problemas principales que trae o que genera la muerte en estos tiempos. La tristeza, la angustia, el insomnio, por el otro lado, el dormir en exceso y en destiempo, las crisis en la existencia que vienen como consecuencia de la depresión. Porque la depresión, mis hermanos, no solamente es tristeza. La depresión puede estar muy enmascarada de una risa, de ser muy risueños. Hace poco tiempo murió un actor, un hombre que trabajaba haciendo películas en Hollywood. Y sus películas siempre eran alegres y traían una reflexión. Usted lo recordará en películas muy divertidas como la de Papá por Siempre, Flower, el Doctor Patch, la película de Mente Indomable. Me refiero a Robin Williams. El hombre risueño se suicidó por causa de la depresión. Si siempre estaba alegre. Bien, los especialistas nos han dicho y nos han enseñado que siempre que una persona está rebosante de gozo, causando risas y haciendo chistes, es porque está enmascarando. Muchas veces, no es regla, pero muchas veces está enmarcando una grande depresión. La Biblia, ¿qué nos habla al respecto? Mire, iglesia, la Biblia nos habla de tristeza, la Biblia nos habla de angustia, la Biblia nos habla de terror, pero no nos habla de depresión en el término tal cual. La depresión es la enfermedad del siglo. Adultos, ancianos, jóvenes y niños están teniendo depresión. Y hemos conocido una cantidad, olvídese de adultos o de ancianitos, de jóvenes o de niños que se han quitado la vida por causa de la depresión. Sin embargo, lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos de pandemia ha traído depresión a la gente. Por eso es muy importante que, mi querido remanente, compartan este video. No somos los únicos que hacemos videos o predicaciones vía
Facebook. Hay muchos predicadores. Algunos son predicadores de mucho renombre y de mucho prestigio. Algunos son predicadores muy buenos. Algunos son unos herejes. Pero nosotros queremos traerle una palabra, colaborar en la construcción de la iglesia por la que viene a buscar el Señor en estos días finales. Mira lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 7. Le preguntaron y le dijeron: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y está hablando en un contexto histórico al futuro. Esto que estamos leyendo pasó hace casi 2000 años. Y están hablando del futuro. Y Jesús responde: cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen. Escuche bien lo que Jesús enseña. No se alarmen. Ahora, si yo le digo, hermano, si usted escucha de guerras y de sediciones, no se alarme, yo estoy seguro que usted me va a decir: hermano Tomás. O algunos de mis hermanos me van a decir: Tomás. O algunos me van a decir: brother. O algunos otros me van a decir que si me dicen pastor o no me dicen pastor, no me incomoda. Pastor, pero ¿cómo no nos vamos a alarmar? Mire, no lo digo yo, hermanos. Es palabra de Jesús. No se alarmen, dice el Señor, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Ahora bien, cuando la Biblia dice es necesario, es que no hay vuelta, tenemos que enfrentarlas, iglesia. Tenemos que enfrentarnos a esta pandemia. Tenemos que enfrentarnos a las abejas que hace poco salieron y que están matando a las abejitas que producen miel. La Biblia dice que tenemos que enfrentarnos todo este caos y todos estos fenómenos que la naturaleza o que provocados por el hombre están sucediendo. Tenemos que enfrentar la maldad, tenemos que sufrir la violencia, tenemos que aguantar y tenemos que soportar que el mundo se esté constantemente declarando la guerra. Irán contra Israel, Corea del Norte, Rusia, los Estados Unidos, Egipto, Jordania, Irak, Afganistán, China, Japón, etcétera, etcétera. La Biblia dice, mis amados hermanos, que es necesario que todo esto acontezca, así como lo está escuchando. Y Jesús comienza antes de todo el sermonazo y toda la enseñanza caótica que nos habrá de causar depresión. Jesús nada más nos dice: no se alarmen, punto, porque esto es necesario que acontezca. Jesús no es malo, iglesia. Dios no es malo. Dios es bueno. Dios no nos quiere clavar una puñalada para que suframos, porque Él se deleite con nuestro sufrimiento. Dios es misericordioso. Y la misericordia de Dios es la capacidad que Dios tiene para sentir, no solamente para saber lo que nos duele, para sentir lo que a nosotros nos duele, nos angustia, nos trae insomnio, nos trae crisis depresiva. Él lo sabe, no solo lo sabe, también lo siente. Dice, entonces les dijo que se habrán de levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Ayer tembló y nos angustiamos. Por supuesto que nos angustiamos y nos da miedo, hermanos. A mí, cuando tiembla, sí me da miedo. No hago memes, me angustia. No me río de los que les da risa. A mí me da miedo el terremoto, me dan miedo los temblores. Dice, y habrá terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Dice, y habrá terror. ¿Qué cree usted que encierre la palabra terror en la sociedad? Oiga, no
podemos caminar a las 10 de la noche por la calle porque nos da terror caminar. Es más, no podemos ni caminar en mediodía. Es más, se sabe de casos de gente que toca la puerta, cuando abre la puerta se mete, roba, viola y hasta asesina por 200 pesos, por quitar 200 pesos. ¿A usted le da terror? Mis amados, a mí me da terror. Dice, y habrá grandes señales en el cielo. Dice, pero antes de todas estas cosas, fíjese bien, o sea, no solamente va a haber fenómenos de este tipo y cambios climáticos de este tipo, dice, les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y en las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Hermanos, servir a Cristo, hermano, y si a usted le dijeron que servir a Cristo es la felicidad de las felicidades, le están presentando un evangelio hedonista. Y el evangelio del reino de Dios no es un evangelio hedonista. Es un evangelio de abnegación, de entrega, de consagración, de confianza. Pero también es un evangelio que satisface completamente nuestro ser, que nos da un motivo para vivir, que calma nuestra ansiedad, que nos hace sentirnos abrazados por el Eterno, mis amados. La sociedad no nos abraza, el Eterno nos abraza. La gente nos queda mal, yo en algún momento le puedo quedar mal, soy humano, pero Dios nunca nos va a quedar mal. Y dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Escuche bien. Entonces recordemos, ¿por qué está usted en este mundo? Usted está en este mundo, iglesia, por tres cosas. Para ministrar a Dios, para ministrarle a los santos y para ministrarle al mundo. Al mundo usted le tiene que decir que Cristo cambió su vida. No es opcional. Es un imperativo de la gran comisión. Por eso lo salvó usted. Por eso me salvó a mí, que viví en depresión y que por la depresión pensé constantemente, recurrentemente en quitarme la vida. Pero Dios me salvó, me tuvo misericordia. Y si yo sé que algo funciona para vencer la depresión, es el Cristo resucitado morando en el corazón. Pero aquí la Biblia dice que esto será ocasión para dar testimonio. Es decir, tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Quisiera yo que mi auditorio en este momento fuera presencial para decir cuántos dicen amén. Pero, como es una sesión de consejería pastoral, yo quisiera preguntarle al que le estoy aconsejando, ¿está usted de acuerdo en que tiene que dar testimonio? Porque resistirnos a la voluntad y a la voz de Dios, hermanos, nos causa angustia interna. Nos causa un vacío existencial. La voluntad de Dios nos causa una adicción de hacer la voluntad de Dios hoy, mañana, pasado, etcétera, 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 etcétera. Salir a predicar nos causa adicción. Un día sale, usted se siente satisfecho, contento y lo hace un día, otro día y otro día y otro día, hasta que se forma un hábito. El hábito de dar testimonio de que Cristo es el único que perdona pecados. Dice, propongan en su corazón no pensar antes cómo habrán de responder en su defensa, porque yo les daré palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, mas serán entregados aún por sus padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Escuche bien, no los van a traicionar por causa de una herencia, ni por causa de propiedades o de cuentas del banco. No nos equivoquemos, aquí dice la Biblia que habríamos de ser traicionados por causa de Cristo y del testimonio que nosotros damos de Él. Así que no me diga que lo han traicionado desde chiquito. Eso no cuenta, Si le quitaron su casa, si le quitaron su parcela, si le quitaron su herencia, eso no cuenta para ser traicionado. Tenemos que ser traicionados por causa del evangelio, mis hermanos. No nos equivoquemos. Tenemos que poner los puntitos en las is.
Estábamos en una sesión de consejería pastoral. Y en la sesión de consejería pastoral, hermanos, tengo que tallarle para que le duela. Porque le amo y quiero que sane su vida espiritual. Ahora bien, dice la Biblia también, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, no del dinero, no de la herencia, ni del puesto en el trabajo, por mi nombre. Dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así es la angustia, mis hermanos. Ahora mire, estamos leyendo aquí en en Lucas capítulo 21, y estamos hablando de muchos eventos y sucesos que nos causan crisis y que nos causan depresión, que nos causan angustia y que decimos, verdaderamente tengo que sufrir todo esto. Hermano, Jesús sufrió más por nosotros. Jesús, siendo inocente, pagó sus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. A mí no se me olvida la imagen del rostro de una persona cuando estábamos estudiando el Apocalipsis y que hablábamos, escuche bien, de los justos juicios de Dios. Y yo aclaraba y explicaba que la palabra justos juicios de Dios es que son necesarios padecer porque los merecemos. Y una persona me arrugó la nariz, señaló su pecho y dijo, yo no. El lenguaje corporal lo denotó. No me lo dijo verbalmente, pero en el lenguaje verbal me estaba diciendo que esos juicios, que esa situación, que esa prueba y que esa angustia por la que estaba atravesando no la merecía. ¿Quién nos ha dicho que no la merecemos, hermanos? Mire, usted puede ir con un predicador que le diga que lo mejor de su vida está por venir, pero mi predicación nunca va a ser humanista. La Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pues bien, en todas estas cosas que nos causan crisis, nosotros nos angustiamos solo por algunos eventos. Cuando son muchos beneficios que estamos teniendo como sociedad, los que también nos deben de traer intranquilidad y nos deben de robar la paz. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo, hermano, que sí nos causan angustia la persecución, que sí nos causa angustia la pandemia, que sí nos causan angustia los terremotos. Hermanos, murieron en la pandemia, murieron amigos de nosotros, amigos entrañables. Se contagiaron amigos de nosotros del coronavirus. Nos pedían que oráramos por ellos. Me decía una pastora de Matamoros, falleció un pastor y su viuda no podía recibir un abrazo de consuelo de parte de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque tenía prohibido el acercamiento y el contacto físico. Causa angustia, eso sí, hermanos. Pero no se angustien por esto, porque tenemos muchos beneficios sociales que nos deberían, en el sentido bíblico, de causar angustia. Ahora mire, cuando yo he predicado del Apocalipsis, una persona me dijo que no hable del Apocalipsis porque la gente no va a llegar a la iglesia. Otra persona me dijo que hablar del Apocalipsis no es motivar a la iglesia, es desanimarla, es angustiarla y es sembrarle miedo. Pero mis hermanos, hablar del Apocalipsis no nos debe de causar miedo. No entendamos mal el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un momento o es la semana de 70 de juicio para los que han rechazado a Cristo como su Salvador. Si usted ha rechazado a Cristo como su Salvador, no, hombre, la pandemia es lo de menos. Espérese lo que va a venir en la semana 70. Espérese. ¿No me la cree? El tiempo me dará la razón. Si usted ya recibió a Cristo como su Salvador, que su corazón se llene de esperanza. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estamos en sesión de consejería pastoral. ¿Cómo qué otros eventos nos deben de causar angustia? Mire, ¿la gente está siendo prosperada? Sí.
Y esto la Biblia nos dice que debe de ponernos a pensar. ¿Sabe cuántos predicadores nosotros conocemos que no están predicando el evangelio de salvación, sino que predican un evangelio de prosperidad y de confesión positiva? Y tienen las iglesias a reventar y llenas, miles de seguidores, incluso millones de seguidores, y son predicadores que salen en la televisión. Esos predicadores, su mensaje apóstata, su actitud del lobo rapaz, debe de causarnos angustia, porque están seduciendo, están abusando de la novia de Cristo. En lugar de prepararla para irse con Cristo en el arrebatamiento, están abusando de ella. Predicadores ladrones, ratas. La Biblia dice en Daniel que en los últimos días la ciencia avanzaría. Todos los avances de la tecnología, todos los avances de la ciencia están a la par, iglesia, en avisarnos que Cristo viene, que las pandemias, que los terremotos y que las guerras. No se alegre por el avance de la ciencia. Bueno, sí, alégrese, pero que no le cause gozo en sí mismo, porque el avance de la ciencia nos debe de alertar que Jesucristo está por venir por su pueblo. La Biblia dice que gentes correrán de aquí para allá, Daniel capítulo 12. La explosión demográfica. ¿Cuántos millones de personas cree que habremos en el mundo? La explosión demográfica es profecía para prepararnos para la venida de Cristo. ¿Usted ha visto cómo se han unido las naciones y la capacidad que tienen para negociar? ¿Ha visto cómo se unen las naciones y la capacidad que tienen ellos para hacer acuerdos, para cuidar a su gente? Esa unión de naciones, mis hermanos, es una profecía que se está cumpliendo y que a nosotros no nos causa angustia, nos causa gozo. Que la Organización de las Naciones Unidas se está preparando y está cuidando del pueblo, y que la Organización Mundial de la Salud, no, espéreme. La Organización de las Naciones Unidas no está en este mundo para salvaguardar a un individuo. Está para preparar el camino para el nuevo orden mundial. La globalización, el internet, el Facebook, todas las redes sociales, el tener la oportunidad de comunicarnos con amigos de cualquier parte del mundo, esa globalización, mis hermanos, que tanto nos alegra la vida y que tanta adicción nos ha traído, nos debe de alertar. Y en el sentido pesimista nos debe de deprimir, porque esto nos habla de que estamos a un paso del gran día de la ira del Señor. Ahora bien, usted ha visto que de pronto sale el Papa y sale abrazándose con pastores, y sale abrazándose con ministros, y sale abrazándose con líderes de diferentes iglesias. Eso se llama ecumenismo. Es la unión de las religiones. ¿Cuál es el fin? El fin de las religiones es poner a todas las religiones del mundo a la voz y a la orden del falso profeta, el de Roma, el que estará al servicio de la bestia, del anticristo. Bueno, ahora sí, si a nosotros nos causa angustia los terremotos, las pandemias, las abejas, las inundaciones, las guerras, mis hermanos, entonces también tendríamos en el conocimiento bíblico, pero sin Cristo en el corazón, escuche bien, con conocimiento de la profecía bíblica, pero sin Cristo en el corazón, tenemos que deprimirnos por la prosperidad que se está viendo en el mundo, por el avance de la ciencia, por la explosión demográfica, por la unión de las naciones, por la globalización, por el ecumenismo. Prenda enlace en televisión y cuando vea a muchos de estos predicadores, deprímase si usted no tiene a Cristo en el corazón. Es que hablan bien bonito, pues hablarán bien bonito, hermanos, pero han tergiversado la palabra. Sí la han tergiversado. Han prostituido los valores y los principios espirituales bíblicos, los han prostituido. Han abusado de la novia del Cordero, la han abusado, iglesia. La Biblia dice, hablando de los terremotos,
En un lugar hay sequías, los animales se mueren de hambre y comienza a llover donde antes no llovía. Y de pronto las inundaciones son tan fatales que los ríos se salen de su cauce y de pronto usted logra ver videos en donde un cocodrilo anda en el patio del vecino. Y entonces las inundaciones, el río que antes pasaba a 500 metros, ahora pasa a 100 metros de la casa. Cambia la geografía por los cambios climáticos. La Biblia dice, hermanos, que la creación misma gime como con dolores de parto, esperando su redención. Querida iglesia, por favor, no equivoque su angustia. No se deprima. Ahora, yo no lo voy a curar diciéndole no se deprima, porque después de todo lo que le acabo de hablar, no, seguro que se tiene que deprimir. Así me lo dijo mi amigo pastor en Tijuana, al que, como es una sesión de consejería pastoral, yo lo quiero mucho, es mi amigo, es mi hermano, y hasta le digo compadre. Me ha dicho, compadre, no les hables, es porque se van a deprimir. No quiero que se deprima. Escuche bien, porque estamos a la puerta de la semana 70. Estamos a la puerta del gran día de la ira del Señor. ¿Por qué? Yo he enseñado en el remanente 6 razones por las que habrá de venir un periodo de gran tribulación a este mundo. Número 1, la gran tribulación, las crisis, los cambios climáticos, las pandemias y las guerras, mis hermanos, no las ocasionó Dios. Yo no creo en un Dios y jamás voy a predicar a un Dios que se cruzó de brazos, que se volteó y que dijo, mátense. Jamás. Dios está activo. El Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue trayendo avivamiento. El Espíritu Santo sigue redarguyendo de pecado. El Espíritu Santo sigue revistiéndonos de poder. El Espíritu Santo sigue preparando a su amada para ese encuentro con las nubes. Pero estas son las razones por las que va a haber una semana de gran tribulación. Y la Biblia nos dice que lo que estamos viviendo no es esa gran tribulación, pero que tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Número 1, porque el ser humano es soberbio y el ser humano cree que es superior a Dios. Número 2, habrá una gran tribulación por el pecado y por todo lo que se deriva del pecado. ¿Por qué cree que hay guerras? ¿Por qué cree que hay corrupción? ¿Por qué cree que hay hambre en muchas partes del mundo? Por el pecado, iglesia. Todas esas etnias en África que están muriendo de hambre han sido cubiertas con un presupuesto de la iniciativa privada a nivel mundial. ¿Por qué no llegan allá los recursos? Porque se los roban el pecado. Número 3. Habrá una gran tribulación por permitir al ser humano y a la sociedad asumir las consecuencias de sus propias decisiones, vivir independiente de Dios. Dijo un individuo hace muchos años, yo ya hablé con Dios y le dije, Dios, yo no me meto contigo y tú no te metas conmigo, vivir independiente de Dios. El pecado más grande que existe en la humanidad no es el robo. No son los pecados escandalosos. El pecado más grande que existe en la humanidad no es la blasfemia, no es la lascivia, no es matar y quitarle la vida a otro. El pecado más grande, el que lleva a la humanidad a ser una presa de caza del mismo hombre, es vivir independiente de Dios. Dios, yo puedo, no te necesito. Y entonces, como consecuencia a tantos años de independencia y de que Dios ha respetado el libre albedrío, entonces el ser humano está desencadenando una gran tribulación, porque el mundo no podrá con la insensatez que el ser humano ha creado para sí mismo. Número 4. Dios en esta gran tribulación mostrará el respeto que le tiene a la voluntad del ser humano. Y entonces Dios dirá,
¿Quieres vivir independiente de mí? Vive. Y entonces Dios, dice la Biblia, retirará lo que más ama en este mundo, que es su iglesia. Retirará su presencia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dejará de ejercer su poder en la humanidad. Y entonces Dios mostrará que al ser humano, en su insensatez y en su estupidez, Dios respeta lo que el ser humano ha decidido crear de sí mismo. Número 5. Habrá una gran tribulación porque el mundo tiene que convencerse de que vivir en sus propios criterios trae consecuencias fatídicas, funestas y terribles. Y número 6. Esta gran tribulación tendrá que recordarle a todo el mundo, principalmente al pueblo de Israel, que cuando creemos en Cristo Jesús hay salvación. No es una predicación, es una sesión de consejería pastoral. Si yo estuviese predicando, yo le diría a usted: ¿cuántos me gritan amén? Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Dice en Lucas capítulo 21 versículo 28, ya estamos por terminar, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Punto. ¿Cuáles cosas? Todo lo que estamos viendo, hermanos. Todo lo que estamos viendo. Erguíos, levante su cabeza, porque su redención está cerca. Y no estamos hablando literalmente, sino en términos espirituales y simbólicos. No es tiempo de vacilar. No es tiempo de andar caminando de aquí para allá y de allá para acá. No es tiempo de andar visitando iglesias a ver qué predicador o qué pastor nos gusta más. A ver cuál pastor es el más guapo. A ver cuál pastor es el más elocuente. A ver cuál pastor me decreta bendición. A ver cuál pastor me decreta y va a tolerar todas las insensateces que yo hago. No, mis hermanos, no nos da tiempo de hacer eso. En este tiempo, por favor, pandemias, terremotos, inundaciones, sequías, guerras, hambres, crisis, terror, angustia, depresiones, erguíos. Levante su cabeza, porque su redención está cerca. Ahora bien, la venida de Cristo tiene efectos. Y termino con esto. Si a usted le da hablar de la venida de Cristo una esperanza, la venida de Cristo no es una amenaza, es una promesa. He aquí yo estoy a la puerta. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Es una promesa. Cristo viene y viene ya, y es uno de los cantos que nosotros cantamos en el devocional. Viene ya, mi Jesús viene ya, revestido de gloria y majestad en las nubes, mi Jesús viene ya. Porque esa es la promesa que tenemos. Porque todos los días nos podemos parar allá a la mitad de la calle, levantar los ojos al cielo y decir: Señor, quiero irme contigo, porque tú vienes. Pero es necesario que vivamos en santidad y es necesario que prediquemos este evangelio de salvación. Por eso comparta este video, iglesia. Por favor, compártalo. Ahora, si a usted le da miedo, el miedo puede ser por dos causas: porque no está seguro de su salvación, o porque definitivamente usted no ha sido salvo. Y para que usted sea salvo y para que usted esté seguro de su salvación, número uno, iglesia, tiene que reconocer, amigo, hermano, hermana, tiene que reconocer que el pecado ha estado siempre delante de usted. Y que por causa de ese pecado usted merece la condenación eterna y merece pasar por esta gran tribulación.
Cuando usted reconoce que es por su maldad por la que va a venir esta gran tribulación al mundo, no es por causa de Trump, no es por causa de Vladimir Putin, no es por causa del presidente o del dictador de Corea, no es por causa del presidente o del primer ministro de Irán, de Irak no es por causa de ellos, es por su y por mi pecado, por el que viene la gran tribulación. Si usted no ha recibido a Cristo es por su pecado. Cuando usted reconoce que ha pecado, quiero decirle que hay un remedio. Cristo, el justo, pagó por nosotros los injustos. El que no había cometido pecado murió por los que habíamos cometido pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo culpable. Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. Ahora, cuando sabemos que Cristo murió por nosotros, entonces, número 3, podemos nosotros decirle: Señor, perdón, reconozco que tú pagaste por mí, y recibirle como nuestro Salvador en nuestro corazón. Si usted tiene depresión, a mí me consta, a mí nadie me lo dijo. Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros podemos ser sanos por la muerte de Cristo. No me lo dijo él, no me lo dijo él, ni me lo dijo ella. Yo lo viví, por eso se lo puedo mostrar y se lo garantizo. ¿Funciona? Sí funciona. Hoy, a donde quiera que llegue este video, el que haya escuchado y visto este video desde el principio hasta el fin, yo quiero hacer una oración. Y terminamos. Nos seguimos poniendo a sus órdenes. Mándenos un inbox y estamos para orar por usted. Estamos para apoyarle en su justa dimensión y en mis capacidades, no en las capacidades de Dios, en las mías, que es solamente guiarle y darle mentoría y tutoría a través de la palabra de Dios y de orar por usted. Ahí donde se encuentra, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Tú no eres malo, tú eres bueno. Tú no quieres nuestra angustia, tú no quieres nuestra tristeza. Tu palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Agarro esta palabra, Señor, y la meto dentro de mi corazón. Que los noticieros nos digan lo que nos quieran decir, Padre amado, pero tu palabra dice: mi paz les dejo y mi paz les doy. Gracias por tu paz. Señor, reconocemos que es por nuestro pecado por lo que hay todo este tipo de situaciones que vivimos. Reconocemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Por eso venimos a ti para decirte perdón, Señor, perdón. Prepara tu iglesia. En el nombre de Jesús, sana de la tristeza. Levanta el ánimo, Espíritu Santo, a donde quiera que este video llegue. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amados, les mandamos un abrazo. Esperamos que les haya sido de bendición esta sesión de consejería pastoral. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. No se olvide que la venida de Cristo es una promesa, y como promesa, gócese y que se llene su corazón de esperanza. Dios les bendiga, mis hermanos.